nosotros tenemos metas, amén. De hecho, el ser humano nace con una meta. Proyectamos vacaciones, proyectamos empleos, proyectamos negocios. Cada uno de nosotros siempre tiene en mente alcanzar una meta. ¿Cuál es realmente la meta en nuestras vidas? ¿Puede alguno alcanzar fama? Tal vez podría alguno alcanzar éxito, riquezas. La pregunta es la siguiente, y es la que debe hacerse todo ser humano. ¿De qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que, a pesar de que los seres humanos tenemos metas terrenales, en realidad nuestro enfoque debe estar en lo celestial. Como seres humanos tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. El enfocarnos solamente en lo que nuestro cuerpo o nuestro ser terrenal puede alcanzar, conduce a muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son solo caminos de perdición. El profeta Jeremías escribe en el capítulo 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor. Así que la pregunta más importante que debería todo ser humano hacerse es: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Hay algo realmente que podamos hacer para ser salvos? Los seres humanos intentan hacer obras de caridad, hacen donaciones para los pobres, las personas ricas. Otros practican la caridad, la piedad, le dan limosnas a las personas que están en la calle necesitados. Otros intentan hacerle bien a su prójimo. Pero ¿es todo esto suficiente para alcanzar la salvación? ¿Hay algo que podamos hacer? Quisiera que en esa mañana nos acompañaras al Evangelio según Lucas. Quiero comenzar diciéndole sobre Lucas el médico amado. La Biblia, todos sus autores son judíos, con la excepción de Lucas. Lucas, convertido al Señor, hizo este evangelio que recopila extensamente pues los hechos más trascendentales, porque no todos los hechos, no todos los milagros del Señor están recogidos en las Escrituras, pero Lucas los recopila admirablemente. El evangelio de Lucas es muy descriptivo. Así que quisiera por favor que nos acompañara abriendo su Biblia en el capítulo 23. Dice la Biblia a partir del verso 26 que habían tomado a cierto hombre, Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras el Señor. Recuerden, el Señor había sido golpeado 40 latigazos, había sido desfigurado. Algunos intentan conocer el rostro de Jesús. Lo cierto es que el rostro del Señor es irreconocible. Nadie puede conocer el rostro del Señor. Su rostro quedó totalmente deformado. Posiblemente ni siquiera lucía como un ser humano. Así Él llevó nuestros azotes, aquellos 40 latigazos que dieron sobre Él. Éramos nosotros quienes los merecíamos. La desfiguración de su rostro, su carne fue hecha pedazos. Él recibió todo eso en nuestro lugar. Dice ahí en el verso 27 que le seguiría gran multitud del pueblo, y las mujeres lloraban y hacían gran lamentación por él. Pero Yeshua, vuelto hacia ellos, les decía: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos.
Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Esto me trae a la mente el libro de Apocalipsis, donde dice que los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos, en el capítulo 9. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Estos eventos están por ocurrir en breve. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Sin embargo, llevaban junto a él 2 malhechores. Para ser muertos. Las personas ni siquiera pensaban en ellos. El centro era el Señor. Él había hecho milagros. Pero había 2 malhechores que iban a ser crucificados con el Señor. El Señor fue puesto entre 2 malhechores. ¿Entendemos esto? 2 personas que merecían estar allí. Y Él, que es santo y que nunca cometió pecado, estaba allí en medio de ellos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor no maldecía. El Señor no les insultaba. El Señor no respondía a la multitud, quien se burlaba de él, y a los soldados romanos que tomaban sus ropas entre sí y echaban suertes, sino oraba por ellos diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó. Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el Mesías, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándole y presentándole vinagre cuando tuvo sed. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, fíjense la burla, a qué punto se burlaban los soldados, se burlaban las autoridades, lo maldecían, mientras él bendecía. Y oraba por aquellos que consentían en su muerte y le odiaban. Pero incluso uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba también al autor de la vida, al cual ellos no conocían, diciendo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entendemos por qué estaban crucificados estos 2 malhechores. Ellos eran extremadamente, probablemente ladrones y criminales. Así se daba muerte, Roma daba muerte a los criminales. Pero el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes a Dios? Escuchen bien esto. Esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Los cristianos no estamos en condenación, pero aquellos que no conocen a Dios están a un paso de la condenación. Porque si les tocara partir hoy y se van sin el Señor, van directamente al infierno. Porque desprecian también, así como estos, al autor y consumador de la vida, aquel que hizo, a través del cual hizo el Padre los cielos y la tierra, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz,
aquel que cargó con nuestros pecados, de tal manera fue deformado toda su hermosura, todo su ser, no hay parecer en él. Miren estas palabras que hoy algunos que dicen estar bendecidos por Dios o creer en Dios, nos dicen: nosotros a la verdad justamente padecemos. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Porque recibimos lo que me han merecido nuestros hechos toda nuestra vida. Desde que abrimos nuestros ojos hemos estado ofendiendo a Dios con nuestros dichos, con nuestras acciones, con nuestros desprecios a Él. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua: acuérdate de mí. Miren esto. Miren qué petición. Para algunos sería una petición loca. Un delincuente pidiendo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, contra todo aquello que pudiera pensarse, el Señor le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es posible esto? Allí estaban los fariseos, maestros de la ley, los que debían enseñar al pueblo la justicia, los que examinaban los profetas y las profecías y esperaban al Mesías, y ahí estaban condenándole. Mas este malhechor, que había sido todo un criminal toda su vida, de tal manera que terminaba en una cruz al lado del Señor, ahora reconocía que era indigno ni siquiera de dirigirle una palabra. Pero sus minutos estaban contados. Y ahora le hablaba al autor de la vida diciéndole: nosotros merecemos esta cruz. Señor, esta era la meta de este hombre. Ya no había meta, ya él no pensaría de ninguna manera en obtener éxito ni en obtener fama. En comprar una vivienda o un auto de lujo. Él solamente tenía una esperanza. La esperanza de dónde pasaría su eternidad. ¿Se ha preguntado usted dónde pasará usted su eternidad? Como seres humanos morimos, y algunos han participado de entierros y han visto cómo el cuerpo se entierra. Otros han terminado en el mar devorado por peces, otros son incinerados, pero lo cierto es que el cuerpo un día deja de existir. Nos pasamos siempre intentando consentir nuestro cuerpo, que es la cubierta de lo precioso, de lo que está dentro de nosotros, que es el alma y que es el espíritu. Si nosotros vivimos es porque dentro de nosotros hay un espíritu, el Rúa de Dios, el cual Dios sopló en las narices del primer hombre, es decir, de Adán. Y solo entonces fue llamado Adán un alma viviente. Pero lo cierto es que cuando cada persona muere, a pesar de que nosotros no podemos verlos, pero si Dios abriera nuestros ojos, veríamos cómo ese espíritu se eleva, sale del cuerpo y vuelve al Dios que lo dio. Tome nota, Eclesiastés 12, 6 y 7 nos habla sobre eso.
El espíritu sale del cuerpo y va al lugar donde Dios le llama, va a Dios. Pero ¿y qué de nuestra alma? La gran preocupación de este hombre que estaba al lado del Señor no era que le bajase de la cruz, no de esto. Él no pedía que le bajase de la cruz y que evitara el tormento. Él consideraba que él merecía ese tormento. Nosotros nos quejamos porque nos vienen pruebas. Nosotros nos quejamos porque enfrentamos aflicciones y dolores en nuestra vida o porque no soportamos lo que estamos viviendo tal vez en un momento dado. Pero este hombre no estaba preocupado por lo que estaba viviendo. Este hombre estaba preocupado por algo mucho más valioso y eterno, que es la salvación. Así que si comparásemos qué pregunta debería ser la más importante en nuestras vidas, sería esta: ¿qué debemos hacer para ser salvos? El hacer implica consigo una acción, ¿correcto? Hacer es hacer algo. ¿Qué debemos hacer? Hay muchas personas que en el nombre del Señor han echado fuera demonios, han visitado a los enfermos en los hospitales, han visitado las cárceles, han dado de comer a los pobres, han hecho muchas obras a los ojos de los hombres preciosas y hasta predican el Evangelio. Pero a muchos de ellos el Señor les dirá: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así que en esta mañana quiero hablar a las personas que no son salvas, pero también a los que dicen, a los que creen serlo. ¿Realmente eres salvo? ¿Soy salvo realmente? Si he creído o he creído que he creído. Y para ti que no crees, te pregunto: ¿cuál es tu máximo gol? ¿Cuál es tu meta? ¿Has construido todo un proyecto en tu mente? Hoy estaré en tal lugar, mañana en aquel, y iré escalando, y tendré negocios, y seré famoso y rico. ¿Qué tal si el Señor te dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma? Y todos tus proyectos irán al suelo. Y entonces, ¿dónde pasarás tu eternidad cuando tu alma salga del cuerpo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Hay algunas personas que piensan: aún es un muchacho. Aún soy un muchacho. Si muero, voy al cielo. Recientemente un muchacho aquí en los Estados Unidos estaba en el grado 6 solamente. Él mató a su amigo en la misma escuela y tenía planificado también una lista de todos aquellos que debía matar. La pregunta es: si este muchacho muere, ¿va al cielo? En ese momento la respuesta es no. Por eso te decía: ¿estás seguro que por ser un muchacho vas al cielo? La respuesta está en tu corazón. Si tu mente es como la de un niño, entonces tú irás al reino de los cielos. Si eres capaz de entender que Yeshua es el Señor, si logras entender que hay un solo camino al Padre, que es el Señor Yeshua, y que nadie va al Padre a través de Él, que no vas a través de tus razonamientos ni de acciones que puedas hacer o emprender, o simplemente porque ames a tus padres o vayas a la escuela, si tengas buenas calificaciones. Entonces, si entiendes que todo esto son solamente añadiduras y son cosas que haces y está bien, pero incluso esas obras habían sido preparadas por Dios. Incluso el amar a tu padre, el amar a tu madre, son obras que Dios había preparado o acciones que Dios pone en tu corazón. El ser un buen hijo, el ayudar a tu madre, Dios ama eso. El respetar a tus padres, está bien, pero ¿es suficiente para ganar la salvación? No. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Vas a la iglesia todos los domingos, hablas de Cristo,
amas los milagros y ves hacer milagros y te gozas y hasta, pues, pretendes hacerlos tú. Predicas a Cristo, pero lo predicas por contienda. Lo predicas por vanagloria. Lo predicas para ser visto delante de los hombres o porque crees que Dios se agradará de lo que haces, pero no eres como un niño, no has nacido de nuevo. La pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la acción que debo acometer para ser salvo? Quiero continuar leyendo ahí en el libro de los Hechos en el capítulo 16. Por favor, acompáñenme. Pablo había tenido una visión sobre un varón macedonio. En el capítulo 16, Pablo, judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, estudiado a los pies de Gamaliel, era un judío, despreciado por los propios judíos. Él había emprendido la persecución contra los judíos, pidiendo carta en las sinagogas para perseguir a los creyentes. Pero el Señor se le apareció cuando iba camino de Damasco y una gran luz hizo que él cayera del caballo. Escuchó una voz y todos los soldados romanos que iban con él también escucharon la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Duro te estar cosas contra el aguijón. Y preguntó Pablo diciendo, ¿quién eres, Señor? Y le respondió el Señor, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Así que en esa hora Saulo en ese momento quedó ciego y buscaba cómo sostenerse. Y fue llevado a casa de un varón piadoso y allí estuvo orando y ayunando. Pero Dios tenía un propósito con él. ¿Cómo tiene un propósito contigo si tú eres de él? Y hablo ahorita después en este tema. ¿Eres tú realmente de Dios? Miren la diferencia entre este varón escogido, el cual estuvo dispuesto a dejar todo. Ser un judío respetado, ser alguien que probablemente hubiera sido uno de los ancianos en la sinagoga. Era un hombre con un gran conocimiento de la ley, que creía estar haciendo lo correcto, pero estaba en el camino incorrecto. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición. Aquí Pablo estaba en un camino de perdición, tal vez aún creyendo en Cristo. Si tú crees en Cristo y no le crees, sino crees creer en Cristo, tal vez está haciendo por un camino de perdición. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo reconocer que soy tu hijo o no? Así que entonces el Señor le apareció a Ananías. Era un varón piadoso, temeroso de Dios, y le habló diciendo a Ananías, hay un hombre que está ciego orando. Saulo de Tarso. Señor, este hombre ha entrado en las sinagogas y ha asolado a tu pueblo y les ha perseguido y ha echado a muchos en la cárcel. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Gloria a Dios, instrumento escogido es ese. Voy a mostrarle cuánto ha de sufrir por mi causa. Voy a mostrarle cuánto ha de sufrir por mi causa. Pero algunos dicen, Dios quiere que yo sea prosperado. Dios quiere que yo sea rico. Y Dios le dice, si hicieron eso en el árbol verde, ¿qué no harán en vosotros en el árbol seco? En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y aquí Pablo estaba dispuesto a dejar todo por él. ¿Lo estás tú? ¿Lo estamos nosotros todos? ¿Estamos dispuestos a dejar todo por él, a hacer su voluntad?
Algunos piensan cuando las cosas van mal: oh, estoy haciendo algo mal, he perdido todo. He perdido todo, tenía un negocio, ya no tengo nada, lo he perdido todo. ¿Qué he hecho mal? Si eres un hijo de Dios, entiende esto. El Señor dice que Él hace la paz, pero también que hace la adversidad. ¿Escucha bien eso? Así que tu gol no debe ser ese negocio en el cual estás tan afanado. Tu gol no debe ser todo lo que estás proyectando en esta vida, sino ¿dónde pasaré la eternidad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Había un plan para ese varón macedonio. Había un plan. Dios tiene un plan contigo también. Así que dice Pablo en el capítulo 16, en el verso 16, que mientras iban a la oración, salió al encuentro de ellos una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y cuando hablamos del espíritu de adivinación, hablamos de demonios. Para que entiendan, los demonios también glorifican a Dios y proclaman la palabra. Quiero que sepan esto y engañan a muchos. Porque esa mujer estaba siendo esclavizada no solamente por los demonios, sino también por su amo, porque ella le producía ganancia. Ellos vivían de lo que esa mujer esclava de los demonios le producía. Y miren ellos lo que decían: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Como el camino de la salvación. El camino de la salvación. Y eso lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. Entiendan usted, él miraba a la mujer, pero le hablaba al espíritu, a los demonios que estaban en ellas, o al demonio que estaba en ella, y le ordenó diciendo: te mando en el nombre de Yeshua, el Mesías, que salgas de ella. En aquella misma hora salió. Hay algunas personas que son esclavas de Satanás. Viven en el mundo sin Dios y sin esperanza, engañados por Satanás, el cual les provee las riquezas, sabiendo que de esa manera les guían al infierno, porque no ponen su vista en lo celestial, sino en lo terrenal. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor a las riquezas. Esto es un camino que te guía directamente al abismo. Y lo más triste, engañados. Los hermanos de aquel hombre rico de Lucas 16, 19, aquel hombre que murió fue llevado al infierno, que veía de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Se preguntaban diciendo los hermanos: ¿dónde estará nuestro hermano? Y se decían: él fue rico en esa vida, también lo será en la venidera. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así como están tan distantes los cielos de la tierra, así están tan lejanos nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios, y nuestros caminos de los caminos de Dios. Este hombre estaba en el infierno y ahora era extremadamente desgraciado, y por toda una eternidad, porque él ganó el mundo, pero perdió su alma. Este hombre que estaba en la cruz junto al Señor sabía que había perdido el mundo, pero ahí el autor y consumador de la fe junto a él. ¿Cómo está él cercano a nosotros si tan solo nos humilláramos y confesáramos con nuestra lengua cuán miserables somos, cuán pecadores y cuánto merecemos el infierno? Si nos justificamos ante él, no somos dignos de él.
si reconocemos que somos pecadores y que le ofendemos y le hemos ofendido toda nuestra vida gravemente, entonces su lugar, el cual tomó en la cruz por nosotros, entonces la sangre que derramó en la cruz se activa y nos limpia de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Si realmente te arrepientes de tus pecados, si realmente le has creído y estás dispuesto a hacer su voluntad, vete, Ananías, porque instrumento escogido me es este hombre. Y Ananías fue y le impuso las manos y cayeron escamas de los ojos de Pablo. Y aquí este Pablo echaba fuera los demonios de aquella mujer esclavizada, pero aún Dios tenía otros planes. Ya había estado con Lidia. Ahora, con el varón macedonio, Dios usaba a Pablo como su instrumento escogido, y nosotros, los que hemos creído realmente, aún en la adversidad, aún en la tristeza, somos instrumentos escogidos de Dios. Somos sus vasos de honra. Porque en una casa hay utensilios de honra y hay utensilios de deshonra. Los utensilios de deshonra son aquellos los cuales, habiendo sido creados, sencillamente cumplen funciones deshonrosas, pero los que son creados para honra cumplirán funciones honrosas. Pero podrá decir el vaso, me glorío en el servicio que rindo, porque simplemente mis obras muestran frutos agradables a Dios. Hay gloria en los vasos de honra. ¿No había Dios preparado de antemano todas esas obras para que nosotros estuviésemos sobre ellas? Entonces, ¿cómo gloriarnos de las obras que hacemos si no son más que las obras que Dios nos ha regalado para que nos presentemos con fruto delante de Él? Y tú, que no conoces a Dios, crees que por tus obras, por lo que haces, por la limosna que das a los pobres, o simplemente porque donas para la Liga contra el Cáncer, o para los niños que son autistas, crees que por eso impresionarás a Dios. Te tengo una mala noticia y una buena. La mala es que tus obras, esas que crees que son tan impresionantes, y tal vez impresionas a los hombres, pero Dios las llama, quiero que sepas esto, trapos de inmundicia. ¿Cuáles son las obras que a Dios le agrada? Las obras que son realizadas en la fe. Por tus obras no puedes ni agradar a Dios, ni mucho menos ser salvos. Habrá muchos varones, muchas mujeres sin traje de bodas. El Señor ordenará sacarles. Porque en las bodas solamente está la iglesia, con vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Porque las obras de los santos son las vestiduras, son las vestiduras blancas, son las obras de los santos. Está ahí en Apocalipsis 19, del 7 al 9. Esa es la vestidura de nosotros, la iglesia. Pero las vestiduras del mundo siguen siendo inmundas, y las obras esas despreciables para Dios. Así que ahora deberías tener la misma pregunta que tiene el malhechor, tú que no conoces a Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tal vez crees que tienes muchos años. Hay famosos deportistas que han muerto en accidentes de aviones. No voy a mencionar nombres. Así, pensaban que tenían mucho tiempo, millonarios. Y el Señor les dijo, necio, esa noche vienen a pedir tu alma. Así que lo más importante es esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Así que, como habían visto, vuelvo otra vez al capítulo 16 y al verso 19. Los amos de aquella mujer vieron que la ganancia de ellos se había fumado,
Prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron ante el foro y ante las autoridades y respondiéndolo, presentándolo ante los magistrados, diciendo, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Enseñan costumbre que no nos es lícito recibir, pues somos romanos. Así que se agolpó el pueblo contra ellos. Escuchen bien, se agolpó el pueblo contra ellos. Les rasgaron los vestidos, los azotaron y dieron la orden a un carcelero para que los guardase celosamente. Los carceleros vivían al lado de la cárcel. Su función era cuidar con su vida. Los presos que estaban en la cárcel, si no serían muertos. Se pagaba con la vida, un carcelero pagaba con su vida si se escapaba el preso. ¿Entiendan esto? Pero a medianoche, Pablo estaba preso. Había pasado de ser aquel hombre estudiado de la ley, aquel hombre conocedor que odiaba a la iglesia, a ser un perseguido a él ahora. Quien habiendo azotado a la iglesia antes y perseguido, ahora él era el perseguido. Y estaban allí, dentro de la iglesia, asegurados los pies al cepo y cantaban himnos y todos los presos le oían. No se lamentaba, no culpaba a Dios, no echaba a Dios la culpa por lo que estaba ocurriendo. Él sabía muy bien que el precio de servir a Dios es alto. Pero él estaba dispuesto a pagarlo. Así que cantaban himnos y los presos que estaban junto a ellos escuchaban. ¿Cómo es posible que estén cantando himnos y están en cadenas? Pero cuando la alabanza de Dios, cuando los salmos se entonan, entonces el espíritu que está en Saúl le deja en paz. Cuando se entonan himnos al Señor en medio de la tristeza, entonces Dios trae el gozo, Dios junto con la prueba da la salida. Así que de repente sobrevino un gran terremoto. Miren bien, Dios va a mover cielo y tierra por un alma. Simplemente este era el varón macedonio que Dios había mostrado ambición a Pablo. Miren bien, Dios permitió que Pablo y Silas fueran azotados. Dios permitió que Pablo y Silas estuvieran en un calabozo atados, sin ni siquiera entender qué era lo que había ocurrido, porque nosotros no estamos para entender lo que Dios quiere hacer cuando nos envía a un lugar con un propósito, sino que el hacer tu voluntad es mi deleite. No cuestionemos lo que Dios hace, sino hagamos lo que Él nos ordena. Así que Pablo no sabía todavía a dónde le iba a llevar todo aquello, pero sabía que había un propósito, porque a Dios no se le adjudica despropósito. Job en todas sus pruebas nunca le adjudicó despropósito a Dios. Y ya vemos cómo Dios después los bendijo en gran manera. Así que entonces sobrevino de repente un gran terremoto ahí en Hechos 16:26, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tal vez por la misericordia de Dios tus cadenas se sueltan en esa mañana. Tal vez es Dios, porque no hay nada que un hombre pueda hacer para liberarte de esas cadenas. Solo Dios te libera. Esas cadenas te atan al mundo. Esas cadenas te atan a tu propio pecado. Te atan a todo lo que estás haciendo. ¿Crees que cuando ves pornografía no ofendes a Dios? Gravemente. ¿Crees que cuando en secreto meditas contra tu prójimo y conspiras contra él, Dios no lo ves? ¿Crees que cuando murmuras, Dios no lo ve? ¿Crees que cuando mientes deliberadamente, Dios no te escucha? Lo
oculto será revelado a la luz. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Escuchen bien esto. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Él es quien inspira a todas esas personas que se suicidan. Hay voces hablándoles a la mente: mátate, mátate. Hay otras veces que le habla diciendo: mátalo, mátalo. Hay otras veces que le habla al corazón diciendo: divórciate. Hay otras veces que le habla al corazón diciéndote: sabes que eres un miserable, mira cómo estás en este momento. Tenías riquezas, las dejaste todo y ahora eres un miserable, eres digno de burla, como decía la mujer de Job: muérete. Y maldice a tu Dios, porque Job, de ser extremadamente rico, ahora había perdido todo. Incluso su piel se rascaba con un tiesto. La voz de Satanás a veces viene incluso por nuestros seres más queridos: muérete y maldice a tu Dios. Pero Job fue fiel y nunca le adjudicó despropósito a Dios. He ahí el carcelero se iba a matar con su espada. Quien se suicida va directamente al infierno. Porque quien destruye el templo del Espíritu Santo, Dios le va a destruir a él. Dios da la vida, Dios la quita. Así que ahí el carcelero estaba a un paso del infierno, como le estaba el malhechor, y a donde fue el otro malhechor, el que no reconoció que él era el Señor, que solamente en él había salvación. Mas he aquí el carcelero estaba a un paso, a un instante del infierno, solamente así. Pero Dios tenía un plan con él. Él era uno de sus vasos de honra, este varón macedonio al cual los judíos llamaban incircunciso, despreciable, gentil, comedor de reptiles y de animales inmundos. Dios llamaba: no llames impuro a lo que yo he limpiado con mi sangre. He aquí el varón macedonio delante de Pablo, y la visión entonces se cumplía. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Algunas personas pensarían: ¿adoró a Pablo? No, se postró delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Lo haces tú, realmente te postras ante Él. Postra tu vida como un mausoleo, lo entregas a Dios. Caminas y le dices: Señor, te entrego mi vida. Te postras ante Él y le adoras. Realmente lo haces. Se postró delante de Él. Delante de Dios, y sacándole les dijo: señores, he aquí la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? En su mente él debía hacer algo, pero la respuesta es clara. La respuesta de Dios para nosotros es esta: cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa, con sus hijos, con su familia, de haberle creído a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Creyó y se bautizó. Hay doctrinas que enseñan que el bautismo salva. La pregunta sería: si el bautismo salva, entonces el malhechor que estaba al lado del Señor Yeshua, que le creyó y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, él no se bautizó.
pero fue salvo. Así que ¿cómo seremos salvos? Romanos 19 dice que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Escucha bien esto, porque hay muchos que confiesan eso pero no lo creen, y lo creen en su corazón y se arrepiente de sus pecados, será salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Así que debiéramos preguntarnos, ¿cómo seremos salvos? Bueno, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y en el verso, a partir del verso 8, nos explica. Si comenzamos en el verso 4, ya nos advierte que Dios es rico en misericordia. ¿Entiende usted esto? Nuestro Dios es misericordioso. Por eso nos ha amado con un gran amor, un amor que nosotros no podemos entender. Y que aún nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por eso que somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar. ¿Dónde? ¿Dónde estamos sentados si somos de Él? En los lugares celestiales. Con Yeshua el Mesías. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo, porque por gracia sois salvos. Escuche bien esto, por gracia, gracia significa misericordia inmerecida. Por gracia, por la misericordia de Dios sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. Así que nuestras obras quedan descalificadas totalmente fuera de Cristo. Aquí lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Fuimos creados por Él, creados en Yeshua el Señor. ¿Para qué? Para buenas obras que nosotros producimos. No, aquí dice, las cuales, esas obras, Dios las había preparado de antemano para que anduviésemos sobre ella. Así que Dios nos preconoció desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, 2, dice que Él nos preconoció a través de su conocimiento anticipado. O prognosis es la palabra que se utiliza. Primera de Pedro 1, 2. Y habiéndonos preconocido desde antes de la fundación del mundo, escúchenme bien, ya éramos almas antes de la fundación del mundo. Él nos conoció, Él nos escogió y nos puso en todas las generaciones desde Adán hasta hoy para que anduviésemos en sus caminos e hiciésemos sus obras. Por tanto, si entendemos esto, somos simplemente sus vasos de honra, preparados de antemano para cumplir esas funciones. Por tanto, el que despreciaba a Dios, ya no lo desprecie más. El que se vanagloriaba en sus obras, no conociéndole, ya no lo haga más. Aquella mujer tomada en el acto de adulterio, el Señor le dijo, vete y no peques más. Ahora el Señor te dice, vete y no peques más. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Ríndete ante Él. Sé como el carcelero. En esa hora fue salvo Él y su casa. Porque la promesa de Dios es para ti y para tu casa. No que la salvación sea colectiva. La salvación es personal. O sea, quiero decirles esto. Es doloroso, pero es cierto. Hay padres que irán al infierno. Hay hijos que irán al cielo. Algunos de nosotros no veremos a nuestros seres
queridos en el cielo, incluso hijos, incluso padres, porque la salvación no es colectiva, es personal. Ahora, Dios promete tratar hasta el último día de la vida de tu hijo, de tu esposa, en caso de que se conviertan las personas siendo inconversas, si no ha creído tu esposa o tu esposo. Dios promete tratar con esta persona hasta el último día de su vida. Pero entendamos esto: cada alma comparecerá ante Dios. Delante de Él estamos desnudos. No hay justificación posible. No podremos decir: Señor, yo fui un buen hombre. Él te dirá: bueno, es uno solo, mi Padre. Le dirá: fue un buen hijo. No me salvo por eso. Solamente por gracia, solamente es ese regalo inmerecido. La Escritura dice: bienaventurado el que tú atrajeres a ti. Aleluya. Entonces, ¿cómo saber si soy salvo? Realmente el Espíritu le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y si hijo, también heredero y coheredero. Dios deposita lo más precioso en ti, que es su Espíritu, si realmente has creído. El apóstol Pablo dice: si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Así que el Espíritu Santo ahora hablará a tu oído y te va a redarguir de pecado. Te va a redarguir de pecado. Y cuando le ofendas a Dios, Él se va a entristecer y vas a sentir la tristeza de Dios en ti. Si antes pecabas, ya no vas a practicar el pecado, porque el que practica el pecado es el diablo. Si tú practicas el pecado, entonces tú eres el diablo. El Espíritu te guía a toda verdad. El Espíritu nunca te guía a poner la mira en las cosas de ese mundo. El Espíritu nunca te guía a rebelarte a Dios o a despreciar a Dios. No quiero decir con esto, hay personas que se apartan de Dios y son de Dios. Estos son figuras del hijo pródigo. Aquel padre tenía riquezas y su hijo le pidió su heredad antes de tiempo, porque nuestra heredad está en los cielos y no en la tierra. Pero ese joven le pidió su heredad para gastarla aquí en la tierra. El padre tuvo misericordia y le dio su heredad. Hay algunos de nosotros, o algunas de las personas que han creído, no quiero hablar de nosotros, sino de las personas que han creído, que se van a presentar ante Dios en unas condiciones difíciles, porque habrán gastado todo, como el joven que gastó todo con las rameras, buscando el placer de la carne. Pero cuando gastó todo lo que tenía, entonces solamente le quedaba una sola función, y esto por misericordia de Dios. Dios a veces nos arrastrará a lo más terrible, a la posición más horrible, con tal de que seamos salvos. Este joven llegó incluso a cuidar a los cerdos. Y si entendemos el contexto de que lo que está hablando el Señor, los cerdos eran los animales inmundos. En otras palabras, y el joven estaba cuidando a los cerdos. El problema es que incluso llegó a comer, teniendo en su casa manjares, la comida de los cerdos. Comía el cerdo y él comía al lado del cerdo. Comía lo mismo que comía el cerdo, el puerco. Comía algarrobo. Sí, Dios te llevará a comer algarrobo si es necesario, pero si eres de Él, de esa manera regresarás a casa. Regresarás a casa. Y cuando regreses, entonces el padre dirá a uno de sus jornaleros: busca el mejor vestido. Vístelo de santidad, vístelo de pureza. Las ropas blancas, limpias, sin puras manchas y resplandecientes, sin manchas y resplandecientes. El Señor le habrá perdonado. Señor, he pecado
contra el cielo y contra ti. Te pondrás de rodillas delante de Él. En medio de tu tribulación y tristeza te reconocerás miserable, porque el Espíritu Santo te hará sentir así. Pero el Padre dirá: busca el mejor vestido para mi hijo amado que ha regresado. El mejor. Y te recibirá en casa. Y te mandará a poner un anillo. Amén. Bienaventurado el que tú atrajeres a ti. Incluso usando la prueba, incluso usando la vara, incluso usando la más terrible tribulación. Hay un hombre tomado en el acto de adulterio, es el apóstol Pablo, el cual ha tenido relaciones con la mujer de su padre. El tal se ha entregado a Satanás. Primera de Corintios 5, para destrucción de su cuerpo. Escuchen bien esto. Para que su cuerpo sea destruido totalmente. Para que en el día del juicio su alma sea salva. Dios llegará de esa manera si tú eres en Él. Así que mejor te es caminar en obediencia, rendirte ante Él y entender lo que dicen las Escrituras. Y termino de esta manera. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Pero lo mucho no es aquí, lo mucho es allí en la eternidad. Venid benditos al reino preparado por mi Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Yeshua de todo corazón. Arrepiéntete de tus pecados para que sean emblanquecidos más que la nieve. Aunque fueran como el carmesí, Él los emblanquecerá y ya nunca más se acordará de ellos, si tan solo te arrepintieres. Si has caminado con Él y te has apartado, esto es para ti. Y si no le conoces, entiende que hay un solo camino al Padre, el cual es el Señor. Y que solamente a través de la fe, solamente por esa gracia inmerecida, es que usted puede ser salvo. Humíllese y póngase de rodillas ante Él. Reconozca que ha sido un vil pecador. Y usted que se ha apartado de Él, póngase de rodillas y reconozca: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y he hecho lo malo y te he ofendido gravemente y merezco el infierno. Pero Dios, tú por tu misericordia me perdonas. En esa mañana yo me arrepiento de todos mis pecados con que te he ofendido. Límpiame. Si soy tuyo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y si no lo soy, séllame con tu Espíritu para el día de la redención. Pide al Padre, si no le conoces, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y tú que le conoces, y si realmente eras de Él, te digo que aunque te apartes de Él, aunque te vayas a comer comida, el algarrobo de los puercos, tu nombre jamás será borrado del libro de la vida. Si alguno tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu nos habla en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas el camino a seguir, a no poner la vista en las cosas que este mundo ofrece. Señor, mira aquellos que no te conocen, que creen que a través de religiones, de rituales, de ofrendas a las imágenes que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, se inclinan delante de ellas, Señor, pensando que tú estás allí, o haciéndote una representación. ¿Qué imagen te pueden hacer si el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies? ¿Qué imagen pueden hacerle al Todopoderoso? Mas tu promesa es: habitaré y andaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Oh Señor, gracias te damos porque has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos,
para revelárnoslas a los humildes de corazón. Dios permite que estas almas que no te conocen, Señor, abran sus ojos, despiértalos, Señor. Permite que se arrepientan, Dios. Sácalos de las tinieblas donde ellos se mueven, respiran y viven, donde el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los que se pierden para que no les resplandezca la luz del evangelio. Dios, hazle libre como aquella muchacha en la cual les profetizaban a Pablo que eran siervos del Dios viviente y ella dejó de dar ganancia a sus amos. Sácalos de la esclavitud, de las cadenas que le atan a ese mundo. Sean rotas las cadenas en el nombre del Señor Yeshua. Sean rotas de una vez y para siempre. Aquellos que se han apartado de ti, Señor, ten misericordia de ellos. Atráelos a ti con cuerdas de amor, Señor. Son tu pueblo. Pero las aflicciones de ese mundo le han engañado y el príncipe de este mundo les está apartando de ti. Aún tú tienes cuidado de ellos y tu ángel les guarda. Atráelos de nuevo a casa, Señor. ¿Dónde puede estar la oveja si no bajo el cuidado del pastor? Aunque use la vara, aunque use el cayado, tú, Dios, les atraes a ti porque debajo de tus alas estamos seguros. Plaga no tocará nuestra morada. Saetas de muerte no nos dañarán. Porque te hemos puesto a ti, al Altísimo, por nuestra habitación. Y nos llamas y nos dices, no temas, yo te ayudo. Estad quietos y ved mi salvación. ¿Qué nos apartará de ti, Señor? Muerte, persecución, angustia, tristeza, dolor. ¿Qué nos apartará del amor que es en Cristo el Señor? Lo alto, lo profundo, lo presente, lo porvenir, las circunstancias más terribles. No, Señor, nada nos apartará de ti. Porque nos llamaste, nos escogiste y nos pusiste nombre. Y nos dices, no temas, no temas. Gracias, Señor, porque es demasiado maravilloso estas cosas para el entendimiento humano y solamente la podemos entender a través del Espíritu que has hecho morar en nosotros y que nos anhela celosamente. Dios, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por ese amor inmerecido, por amarnos primero. Gracias por hacer que la luz del Evangelio nos alumbre, Señor. En medio de las tinieblas, la luz que resplandece es la luz de tu palabra. Dios, permite que podamos llevar a otros el gozo de nuestra salvación y expresarles, Dios, que tú vives en nosotros. Y que el camino al Padre es solo a través del Señor Yeshua. No hay otro camino bajo el cual los hombres puedan ser salvos. Y aunque el camino sea angosto, Dios, tú vas delante de nosotros rompiendo cerrojos, abriendo puertas. Nos llevas seguro, Dios, para entrar por esa puerta estrecha. Gracias por permitirnos transitar por el camino angosto. Gracias por ayudarnos a entrar por la puerta estrecha. Todo, Dios, procede de ti y todo es para tu gloria. Nos humillamos ante ti y te decimos, muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu amado Yeshua. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.